si uno lo realiza mal y todo eso. Entonces, para eso mejor aprovecho estos espacios. Ok. Bueno, está bien, ¿no? Pues precisamente entonces esa es la idea de estos espacios. Entonces voy a comenzar a compartir el CIPAS que le traje el día de hoy para resolver las dudas e inquietudes. Entonces, bueno, para que ustedes puedan resolver la tarea, los ejercicios de la tarea número 2, entonces entramos ya ahora a una nueva temática, que es el estudio de lo que es el magnetismo. Entonces, nosotros pues lo tenemos a diario en nuestro vivir, porque muchos de los aparatos electrónicos y el mismo sistema de la Tierra contiene un gran núcleo de hierro que simula por su disposición física un gran imán en el interior. Entonces, el norte geográfico que nosotros conocemos se alinea con el imán permanente que tiene la Tierra, que sería el sur de ese gran imán que tiene contenido en el interior de la Tierra. Y el sur geográfico de la Tierra se uniría con el polo o el dipolo norte de ese gran imán que contiene la Tierra. Bueno, como les digo, no solamente está en la Tierra, sino en muchos de los aparatos electrónicos que tienen, tenemos el magnetismo. Entonces, ¿por qué es tan conocido? Porque todos conocemos lo que es un imán o lo hemos trabajado, bueno, en la práctica de laboratorio. Los que ya la hayan presentado, muy seguramente trabajaron con el imán. Con el imán se trabaja en la práctica. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que para los imanes, a diferencia de lo que pasaba con las cargas eléctricas, si ustedes recuerdan, ¿qué pasaba cuando las cargas eléctricas eran iguales? Lo que aprendimos en electrostática, cuando eran iguales las cargas eléctricas Se repelen. y las cargas opuestas se atraen, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Entonces, en los imanes, nosotros no vamos a llamar acá cargas, sino que el imán se divide en polos, en un polo norte y en un polo sur. Entonces, el polo norte atrae al polo sur. Y si son de carácter similar, es decir, los polos son iguales, el norte con el norte se van a repeler, o sur con sur se van a repeler. Entonces, lo que nosotros aprendimos en campo eléctrico, vemos que acá en magnetismo, para lo que son los polos, entonces se sigue conservando el mismo carácter que tienen. El campo magnético, otras cosas
a tener en cuenta. Nosotros veíamos que en el campo eléctrico, la distribución de carga eléctrica producía un campo eléctrico, ¿sí? Pero, o sea, tienen que haber movimiento sobre todo de electrones para crear un campo eléctrico. Y que ese campo eléctrico se calcula como la carga por, la fuerza eléctrica, perdón, se calcula como la carga por ese campo eléctrico. En magnetismo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que esas cargas que habíamos conocido en el campo, en electrostática y en electrodinámica, pues la carga o la corriente también generan un campo magnético, o sea, esa distribución de cargas o de corrientes móviles producen tanto campo eléctrico como campo magnético en el espacio circundante. Y ese campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga o corriente en movimiento presente en ese campo. Ejemplos de lo que sería la interacción de campos magnéticos y eléctricos también es la luz solar que nos llega desde el sol. Tiene características de onda eléctrica y onda, o sea, de campos eléctricos y de campos magnéticos. Un electrón girando alrededor de un núcleo también. Y las unidades más conocidas, para que lo tengan en cuenta, es el Tesla. El Tesla dado en 1 newton sobre ampere por metro. Mucho cuidado que cuando hicimos la tarea 1, la gran mayoría de los errores que ustedes cometieron es en el momento de las unidades. Estas son las unidades de campo magnético. O sea, como estamos trabajando en el MKS, que es el Sistema Internacional de Medida que me dice voy a medir en metros, kilogramos y segundos, MKS. Eso pues lo aprendieron en física general. Entonces, el campo magnético siempre tiene que darles en unidades de Tesla o en caso contrario de Gauss. El Gauss pues es una unidad menor al Tesla, ya que un Gauss equivale a 10 a la menos 4 Tesla. Para comparar más o menos cuáles serían estas unidades, imagínense la Tierra, toda la Tierra tiene un campo magnético de 10 a la menos 4 Tesla, o sea, un Gauss. El campo magnético de la Tierra, este que veíamos aquí, es de un Gauss. Un Gauss, imagínense, es pequeño, 10 a la menos 4 Tesla, o sea, Tesla es algo muy grandote. Y entonces, con las fuerzas eléctricas, nosotros en campos eléctricos nosotros llamamos fuerzas eléctricas. Ahora acá con campos magnéticos, entonces vamos a hallar fuerzas magnéticas. ¿Qué es lo más importante de tener aquí en cuenta? Que la fuerza magnética es igual o se define como la multiplicación de la carga por la velocidad con la que se mueve la partícula y el producto, o sea, el producto cruce entre la velocidad y el campo magnético. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, mire que esas líneas de campo que nosotros veíamos acá, todas estas lineecitas que son unas líneas imaginarias
que van de norte a sur, de norte a sur, son líneas de campo que tienen esa dirección, o sea, por el norte salen, el norte del imán grandote, ¿no? Salen del norte y llegan hacia el sur. Entonces, esas líneas de campo, nosotros son líneas imaginarias que en un plano, si estamos simulando que el campo magnético está aquí dirigido en líneas azules y la partícula con carga positiva lleva una velocidad en dirección hacia la derecha y por acá lleva una partícula también positiva con dirección hacia el lado izquierdo. Entonces, la fuerza entre ellas, la una hacia la derecha y la otra hacia al lado izquierdo, entonces esas fuerzas se anulan. Esa fuerza neta magnética se anula porque una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Cuando esa velocidad es diferente a la misma dirección del campo, mire que el campo en este caso va hacia la derecha, el campo magnético, y la velocidad va en dirección que forma un ángulo de 90 grados, entonces ahí sí se genera una fuerza magnética, que es esta fuerza máxima, que es la multiplicación de la carga por la velocidad por el campo magnético. Entonces, aquí se está formando un ángulo de cero, no hay fuerza, pero cuando hay un ángulo diferente de cero, entonces sí hay fuerza. Entonces, lo mismo va a pasar en cualquier momento en que esa partícula tenga una dirección diferente. Por ejemplo, acá tiene este ángulo phi, ya no es de 90 grados, sino de un ángulo phi, la cual se puede descomponer en componentes en el eje X, en el eje Y. Y obviamente aquí vamos a tener una fuerza neta. Entonces, esa fuerza neta del campo magnético producido, que se representa aquí con el vector rojo, va a estar relacionada con esta fórmula, con la carga, la velocidad. Aquí hay, que hay un error, aquí es fuerza. Carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo phi formado entre la velocidad y el campo magnético. Estoy bajando un poquito rápido porque estos son conceptos que ustedes los tienen que ir trabajando en la casa, aprendiéndolos. Yo les voy aquí a dar un bosquejo general. Y pues la idea es que ustedes ya vengan con estos temas preparados y que se les pueda dar una solución específica a determinada inquietud que ustedes tengan, ¿no? Esa es la idea de los IPAs. Entonces, aquí está el momento, pues estamos hallando fuerza magnética. La fuerza magnética cumple con una regla de la mano derecha. Usted toma su pulgar, si quieren lo van haciendo en este momento. Toman el pulgar hacia arriba, ¿sí? El pulgar les está indicando la dirección de la fuerza magnética. Y los dedos le están indicando la dirección de la velocidad. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace girar su mano, lo que se mueven son los dedos, es decir, la velocidad. La velocidad, o sea, aquí este de verde estaría simulando los dedos. No sé si eso está siendo claro. Me dicen, por favor, si hay preguntas, dudas o inquietudes. ¿Me van diciendo? No, no le entendí muy bien esa parte. Ya. O sea, me refiero a lo de la mano. Ya.
Entonces, mire, lo que les estoy diciendo es que aquí usted coloca su dedo pulgar, ¿sí? Y con los otros deditos los otros dedos de la mano, o sea, estos, empieza a hacer un giro, ¿sí? Entonces, cuando hace ese giro, para aquí estaría la uña. Cuando usted hace ese giro, entonces es el vector velocidad el que está girando ahí. Y el pulgar está indicando la dirección de la fuerza magnética, Entonces mire que es el producto cruz, aquí hay un producto cruz, mucho cuidado. Estudiar lo que es producto cruz es fundamental acá en esta materia, en electromagnetismo, bueno, no le puedo cambiar acá. Entonces, es el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. El campo magnético pues está dirigido aquí en esta línea azul. Y entonces, cuando mueves los deditos, ¿sí? Cuando mueves estos dedos, es que se produce la regla de la mano derecha. Siempre tiene que ser con la mano derecha, ¿no? Si quieren lo hacen con sus dedos, alce el pulgar hacia arriba y los dedos los va girando. Entonces la dirección de los dedos simulan la velocidad. Y el pulgar hacia arriba está simulando la fuerza magnética de ese campo magnético. ¿Sí? Ahora, ¿sí o no? Sí, sí, señora. Y ahora, gírelo. Gire la mano hacia abajo, que es lo que pasa acá abajo. Ahorita usted coloca su pulgar hacia abajo. Entonces, cuando hace el giro hacia abajo, voltee su mano hacia abajo. Mire que la velocidad viene hacia acá, ¿no? Este sería el vector velocidad. Mire que aquí se le está indicando viene hacia acá. El vector velocidad. El campo magnético siempre tiene una misma dirección. Ahí lo único que puede cambiar es la fuerza magnética. Bien hacia arriba o bien hacia abajo. ¿Entendido, muchachos? Me van diciendo. Sí, señora, hasta el momento sí. Ok, bien. Entonces, siguiendo. Entonces, siguiendo con la explicación. Entonces, las líneas del campo magnético son, pues, como les he dicho, son líneas imaginarias. Lo que no sería correcto es decir que la fuerza del campo magnético está en la misma dirección del campo magnético. Eso es incorrecto. Lo correcto es que la fuerza eléctrica es perpendicular a esta fuerza del campo al campo magnético. Este es el campo magnético, que tiene un vector, y esta es la fuerza del campo magnético. Como nosotros aprendimos en electrostática, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Acá son campo magnético y fuerza magnética. ¿Sí?
preguntas. Bueno, esto es muy similar a lo que dije hace rato. Si hay preguntas, me van diciendo de una vez. Y entonces, todo lo que son los conductores, o sea, los cables internos que nosotros tenemos en nuestras casas o en un aparato electrónico cuando enchufamos al toma eléctrico, pues tiene un conductor infinito. Ese conductor genera un campo magnético. Genera tanto campos eléctricos como campos magnéticos. Ahorita estamos en el estudio del campo magnético. Entonces, mire que esta X que tiene aquí representado, eso me indica que el pulgar suyo está entrando a la pantalla. O sea, gírelo ahora hacia la pantalla. Es decir, su dedo ahorita está entrando acá. Acá está entrando a esta. Y lo que usted tendría por acá son como sus dedos. ¿Sí me hago entender? O sea, está usted apuntando. Está apuntando el campo magnético. Bueno, ahí lo que está pasando es que el campo magnético está entrando a su pantalla, pero la fuerza eléctrica está hacia un lado, está hacia acá. Lo que está entrando es esto. Esta X indica que el campo magnético está entrando a su pantalla. ¿Sí? El campo magnético y él debe estar perpendicular hacia la fuerza eléctrica magnética. Entonces, por esa razón, la fuerza magnética tiene que estar hacia este lado. ¿Sí? Aquí es como por simbología. Cuando es una X, indica que el campo magnético está entrando a su pantalla. Pero si se simboliza con un circulito adentro, indicaría que el campo magnético está saliendo de su pantalla, o sea, como si le estuviera apuntando hacia sus ojos. Es como una notación simbólica de cómo son esos campos, cómo se maneja la simbología de ese campo magnético, si entrando o saliendo. Aquí quiere decir que entra a la pantalla, ¿cierto? El campo magnético. Entra. Y acá quiere decir, este símbolo con un circulito, quiere decir que sale. Yo no sé si sale el campo magnético. Voy a ver si traje de pronto una donde se indique. Todas son el campo entrando. Todas están con el campo entrando. Pero ya saben que si es un círculo con un punto, entonces es que el campo magnético sale. Eso es lo importante de conocer ahí. Lo que más, otra cosa para tener en cuenta es que esa fuerza magnética ya sabemos que es la carga por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Por definición de producto cruz, nosotros sabemos que le podemos sacar como aquí estamos hablando de un conductor, entonces como la corriente es la cantidad de carga por la velocidad de deriva que llevan los electrones internamente, pues acá hay unos electrones que están viajando a través de ese conductor, entonces hay una velocidad de deriva. Y entonces esa fuerza magnética, por la definición de producto cruz, la podemos definir como corriente por esa longitud L, miren, por esa longitud L. El campo magnético, que aquí en este caso está entrando,
seno del ángulo phi formado entre la corriente y el campo magnético. Entonces, esta ecuación también es válida para un conductor. Pero bueno, esta es información que ustedes necesitaban conocer para ir manejando la terminología que se les va a presentar en esta tarea. Seguimos con regla de la mano derecha, fuerza magnética hacia arriba, fuerza magnética hacia abajo. Entonces, cuando es un conductor metálico, entonces ya sabemos que la magnitud, es decir, magnitud recuerden que es sin vectores, ¿no? Se puede calcular como la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo phi entre estas dos magnitudes, corriente y longitud. Aquí está el conductor, por aquí viene la longitud de este conductor y la corriente a través de él. Entonces, tendríamos nosotros aquí el ángulo formado entre este conductor y el campo magnético, este ángulo phi. Entonces, estos vectores se pueden descomponer en sus componentes en X y en Y, como lo hemos aprendido a lo largo de física general. Miren que acá se forma otro ángulo phi entre el conductor y el campo magnético. Y acá otro ángulo phi, un poco más grande, entre el conductor y el campo magnético. Entonces, vamos a entrar a revisar el ejercicio que a ustedes le piden para el primer punto, ¿no? Entonces les dicen que entren a este simulador, que es pues un simulador de campo magnético. Entonces, mire, precisamente en este simulador, que son puntos, lo que yo les decía hace rato. Entonces, quiere decir ahí que el campo magnético está apuntando hacia su cara. El campo magnético está saliendo de este plano. Si hubieran sido cruces, mire que yo no sé si esto lo puedo invertir. Parece que... Pues parece que no me permite. Bueno, ahí empieza a hacer la simulación. No me permite cambiar el campo magnético, no me permite cambiar a un campo magnético entrante, sino que está saliendo el campo magnético ahí. Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es aquí colocar diferentes masas. Le indican, aquí de hecho les muestra un radio, ¿sí? Y ustedes empiezan a hacer su simulación. Voy a hacer diferentes simulaciones. Lo que está pasando aquí es que se lanza una partícula cargada y al entrar al campo magnético, el campo magnético que he generado aquí es tan fuerte que hace que esa partícula llegue hasta un máximo y de ahí nuevamente decaiga.
llegue a un máximo y luego decaiga, como formando una parábola, ¿no? Ahí tienen unos valores de velocidad, de carga, del campo magnético. Mire, ahí está saliendo, pero ustedes se los dijeron con valores entrando. Y mire que pueden variar esa magnitud, aunque creo que el ejercicio no les pide que haga esas variaciones, simplemente le dice que puede utilizar los mismos valores que están en aquí en esta imagen. O sea, puede seguir utilizando usted una velocidad de 10 por 10 a la 6. No alcanzo a ver muy bien esto. Muy chiquito. Sí, 10 a la... Bueno, aquí está 7.5, entonces ustedes lo colocan en 10 por la velocidad. Bueno, creo que es la máxima. 10 por 10 a la 6 metros sobre segundo y una carga de 5 por 10 a la menos 16 coulomb. Ahí está. El campo magnético de 3 Tesla. O sea, eso es altísimo, eso es una cosa impresionante. Entonces, 3 Tesla es suficiente. Entonces, con eso, ustedes van haciendo las variaciones de su masa de acuerdo al phi que se les da el número de la cédula. Entonces, lo empiezan a simular. ¿Y qué le piden? Le piden algo muy sencillo. Le piden hallar el radio de la curvatura. ¿Cuál es el radio de la curvatura? Es decir, ese radio que se les presenta aquí. No sé si esto me lo deje dibujar. Ese radio de curvatura, por ejemplo, para esta primera curvatura que es esta, sería este radio de aquí. ¿Sí? Para esta grandota, hagamos para esta grandota, bueno, que terminaría más o menos por acá, pero pues esta no me lo alcanza a sacar. Sería este radio, ¿no? Y cada una de estas semicírculos producen un radio diferente. Entonces lo que tendrían ustedes que calcular es ese radio. Para ello, les he traído una información que les va a ser útil porque muy seguramente el profesor director les va a decir a ustedes que ustedes tienen que investigar este caso. Entonces, yo les traje algo muy general para que ustedes conozcan acerca del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Entonces, nuevamente aquí las cruces me están indicando, o las X pues, me están indicando que el campo magnético está entrando a mi pantalla, ¿sí? Se está dirigiendo hacia adentro. Y que hay una carga dentro de ese campo magnético. Entonces, al estar dentro de ese campo magnético, el comportamiento de ella va a ser generando un círculo con una rapidez constante. Al formar un movimiento circular con velocidad constante, pues entonces nuevamente el movimiento circular uniforme estaría presente y toda su definición estaría presente. Como nosotros tenemos variables de fuerza magnética y velocidad a una velocidad constante, esa sería la velocidad
de la partícula que va viajando contenida dentro de este campo magnético, y obviamente pues va a haber un radio, ese radio de curvatura precisamente que le están preguntando en el ejercicio. Entonces, en los puntos P y S, esas magnitudes, tanto de fuerza y velocidad, son siempre constantes. Entre ellas son perpendiculares, ya lo vimos, que la fuerza magnética y la velocidad deben ser perpendiculares de acuerdo a la regla de la mano derecha. Y entonces esa fuerza magnética se puede calcular como la carga que tiene la partícula, sea positiva o negativa, la velocidad por el campo magnético. Y esto, pues, obviamente debe cumplir con las leyes de Newton, que sería masa por aceleración centrípeta. Esta es la definición de aceleración centrípeta, o sea, velocidad al cuadrado sobre R. De ahí les queda muy fácil encontrar lo que les están pidiendo. Por favor, si no, volver a ver la definición, la grabación del CIPAS. Esto tiene aplicaciones. En química se utiliza mucho este aparato que utilizan espectrómetros de masas, y fue precisamente Bainbridge quien utilizó el espectrómetro de masas utilizando un selector de velocidad para obtener las diferentes masas presentes en un haz de partículas, ¿no? Entonces lo que hace este cañón es que emite cargas que tienen una diferente masa, o sea, tienen una masa M1. Precisamente este espectrómetro es capaz de detectar esa masa M1 y M2, y obviamente cada una de ellas va a tener una diferente radio de curvatura. M1 relacionado con R1 y M2 relacionado con R2. Mire que internamente se producen los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, ese ejercicio que se les dejó en el punto 1 está relacionado con este espectrómetro de masa. Bueno, cuéntenme cómo vamos, porque están muy callados. No sé si se está entendiendo, si no se está entendiendo. Es importante la realimentación por parte de ustedes. Tutora, yo tengo una duda, es más que, bueno, no entiendo más que todo en lo que es el experimento pues, de hallar el radio. Sí, que no entiende. No, o sea, no sé es cómo hallarlo, pues. O qué valores yo tomo, pues, como para hallar el radio como tal. Sí, por eso le digo, sino que es que el profesor se ha demorado un poquito en la web, pero ya mañana tienen la web con él, y muy seguramente él les va a decir que ustedes tienen que investigar. Ah, ok. ¿Sí? Yo les estoy dando parte de esa teoría. De hecho, si usted vuelve a revisar la información que yo les he dado, ya les estoy dando la respuesta, pero no se las quiero dar así directamente, porque pues la idea es que ustedes investiguen y van a darse cuenta que van a llegar
a la misma conclusión que yo les estoy enviando o les estoy proporcionando el día de hoy. Por eso es importante que ustedes me digan si me están entendiendo lo que si ha sido pues de fácil comprensión o si hay que indagar un poco más o volver a repetir alguna información, pero es importante que ustedes me den esa realimentación. Pues doctora, yo pues por mi parte, lo que pasa es que pues no he estudiado muy bien la guía, ¿sí? Y pues no he leído pues los conceptos, pues lo que dice como tal. Y repito la guía, entonces pues digamos que no tengo mucho conocimiento de lo que usted habló. Sí es entendible, sí, pero pues no tengo así nada como para aportar, pues por lo que todavía no he estudiado la guía. Sí, muchachos, lo que yo les digo, por eso fue que yo no hice la anterior semana CIPAS, porque la idea es que ustedes ya vengan con la temática ya estudiada, ¿sí? Que ustedes digan ya lo repasé y ya puedo decir, bueno, tengo esta duda, quiero que me resuelva por qué esto, por qué lo otro, bueno, no sé. Pero la idea es que ustedes ya vengan con la información o con las dudas ya en su cabeza. Y lo único que yo haría es responder precisamente a esas dudas. Pero bueno, las cosas no funcionan así. Entonces yo por eso les traje de una vez la temática. Les estoy mandando la asistencia para que me la firmen, la asistencia al CIPAS del día de hoy. Y bueno, pues entonces vamos entonces, si ustedes miran la tarea que a ustedes se les dejó sobre este campo magnético de partículas cargadas, esto es similar, sino que acá es con un campo entrante, acá es con un campo magnético saliente, ¿sí? Por eso era para mí importante que aprendieran lo de campo. Es similar a lo que les estoy mostrando aquí. ¿Sí me hago entender? Este es el Sí, campo magnético entrante. En el de ustedes es saliente. Pero este mismo modelo de la fuerza magnética que se produce ahí en ese campo con cargas cargadas, con partículas cargadas, les va a pasar lo mismo en el ejercicio que tienen acá. Es lo mismo que les está pasando acá, sino que aquí la partícula no alcanza a llegar aquí porque si no, entonces estaría dando vueltas hasta que un momento se cansa y ya para, pero ella estaría dando las vueltas aquí. Aquí lo hace desde acá, acá viene como el cañón de cargas, entonces ella llega a un momento en que llega a su máximo y se detiene. O sea, aquí estarían ese detector de masas que les estoy colocando acá. Aquí M1, M2, es lo que se les estaría representando acá. Aquí vendría una carga masa M1, M2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, repasen muy bien lo que les estoy diciendo. Hagan un estudio muy concienzudo de lo que les he dicho hoy. Vuelven y repiten la información proporcionada. Y entonces comienzan a desarrollar, empiezan a estudiar, a revisar el CIPAS y mañana obviamente el profesor les va a
ampliar un poco más sobre este tema. Recuerden que con los CIPAS los hacemos cada miércoles, los hacemos de un ejercicio por sección, por hora, y pues para el día de hoy era este ejercicio. ¿Listo, muchachos? Listo, doctora, un favor, ¿me recuerda cómo es el nombre del CIPAS? Le hemos colocado tutorías de electromagnetismo. Eso, llenen la asistencia, porque quienes participan en los CIPAS, al finalizar esa lista me llega a mí y voy a estar pendiente de quienes asistieron. Hoy pues la participación está bajita. Y entonces, con mucho gusto les puedo colaborar en cualquier punto que les falte por ahí por la asistencia acá. Doctora, qué pena, el nombre del curso. Es electromagnetismo. No, es que aquí bueno, aquí no lo veo. El nombre del curso es electromagnetismo. Ah, bueno, el profesor les va a mandar una nueva versión. Hay una pequeña corrección muy mínima del anexo 1. Se las voy a colocar de una vez por aquí para que la tengan. Mañana se las mando al correo. Es una pequeña corrección. Entonces, para que la tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? El otro CIPAS, Sí, tutora, una pregunta. dígame. ¿Usted tiene alguna atención por vía Sky y en qué horarios se dan? Yo contesto siempre y todos los días desde que me pregunten, yo contesto siempre por Skype. ¿Tienen mi Skype? Yo sí. En el grupo de Sky, ¿ese es? Sí, claro, ahí estoy. Ujú. Pues yo misma fui la que lo creé, entonces ahí estoy, claro. Me puede mandar por ahí o de manera personal, como quiera. Yo siempre respondo los Skype. No me escriban a las Bueno. 10 de la noche pretendiendo que les escriba y les responda a esa hora, ¿no? O los domingos a las 10 de la noche, saben llegar mensajes a ese, sí esperan hasta el otro día y les respondo, pero en lo que es el horario normal de 8 hasta las 7 de la noche puedo estar respondiendo, pero ya de ahí en adelante sí, ¿para qué les miento? No respondo. Ah, bueno, Vale. señora. Pero eso cuenta como participación en el foro Eh, colaborativo, aunque el ejercicio le quede mal a más uno, la o participación cómo aquí en sería los mejor. CIP, más la participación aquí en los CIPAS. Aquí la participación, llenen la asistencia, como les digo, a mí me llega esa asistencia. Entonces esto sí lo tengo más en cuenta. Depende, ¿no? También pues vamos a mirar. Ahí les mandé la nueva versión del anexo 1 de los ejercicios con una pequeña modificación que hizo el director. Mañana les mando toda la versión, pues a todos les mando la versión nueva. ¿Listo, muchachos? ¿Otra pregunta? Por mi lado, no. Bueno, chicos, la grabación les queda y si no, mañana también se las mando. Recuerden que desde que pertenezcan al equipo Teams por el material de clase, pueden encontrar toda la información de los CIPAS. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto, una buena noche, que descansen. Igualmente, Hasta luego. hasta luego, tutora, gracias. Con gusto.